Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Listos para empezar? Buenas noches, profe. Claro. Buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de OSPF, y esto es la parte de OSPF en varias áreas. ¿Sí? Hasta hoy hemos visto OSPF en una sola área. Esto es hablar de la red de una manera que todos los elementos, todos los routers que están en ella pertenecen a la misma área, y entonces no importa qué tipo de área sea o qué número de área, pues todo es lo mismo. A partir de hoy vamos a ver nuevas características de OSPF, que es dividir la topología en áreas. Y además de dividirla en áreas, vamos a ver los diferentes tipos que hay. Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Sí? Bien, entonces esta es la presentación, el contenido de esta segunda parte de OSPF. Vamos a ver más conceptos todavía de OSPF. Vamos a ver los tipos de área y cómo configurarla. ¿Sí? Aquí ya vamos a hablar de términos cuando la red es grande, ya es ver los beneficios que tiene OSPF en redes medianas y grandes. Cuando hablamos ya de decenas o de cientos de routers en una misma red. Bien, pues vamos a empezar con los primeros conceptos de OSPF en múltiples áreas. ¿Sí? Bueno, si nosotros trabajamos en una red grande, los problemas, digamos, comunes que vamos a enfrentar cuando esa red tiene cambios en su topología es que la red va a estar actualizándose todo el tiempo. ¿Sí? Esto es, imaginen una red que tiene, pues, no sé, 500 routers o más inclusive, ¿sí? Distribuidos en un área geográfica, pues, amplia. Consideren que también en una red, entre más elementos tenga, la probabilidad de un problema o de una falla, ya sea en un equipo o en uno de sus enlaces, pues es mayor. Si es un área amplia, pensemos que va a cruzar, no sé, lugares donde la comunicación o las conexiones son a través de fibra óptica o microondas. Entonces esto hace que la red esté, pues depende mucho del ambiente donde esté, por ejemplo, la fibra óptica. Es decir, puede ser por los lados de una carretera. Al lado de una carretera es muy común que vaya la fibra. También en los postes. Si ustedes se asoman a la calle, van a ver que hay muchos postes. Y en cada poste hay kilómetros y kilómetros de cable. ¿Sí? Es más,
Tan es así que no sé si conozcan alguna una cuadra, ¿sí? Que no tenga postes con cables, o al menos no muchos, porque antes nada más eran de la luz, ¿no? Ahora vienen de teléfono fijo y de cables de fibra óptica como para internet. Entonces verán que hay un montón de cables colgados. Se ve horrible, ¿no? Pero esos cables son parte de la red. Entonces imagínense todo lo que está expuesto, los medios de comunicación en la calle. Cualquiera va y lo puede cortar, ¿no? Imagínense, un camión pasa y corta el cable. A veces cuando están arreglando una carretera y llegan las maquinarias y trozan la fibra. Eso no es nada raro, ¿eh? Eso sucede con frecuencia. Entonces, ese tipo de cosas cuando la red es muy extensa, es muy factible que tenga algún evento como esos que les acabo de describir. O que se cae un árbol, imagínense, y troza un cables. Entonces, eso hace que la red esté propensa a cambios en su topología. Es decir, que un enlace se caiga o que haya un fallo de energía. Sí, un montón de cosas que pueden ocurrir. Esto hace que la topología esté cambiando o que pueda cambiar. Entonces, imagínense, si es una red muy grande, lo que va a provocar es de que, grande me refiero en cantidad de equipos conectados como routers. Eso hace que cada vez que haya un cambio en la topología, los routers ejecuten cálculos para encontrar la tabla de ruteo. Recuerden que la tabla de ruteo es encontrar la mejor ruta a cada destino. Entonces, si ustedes piensan en que si tenemos una red de 500 routers, con una interfaz que esa falle o cambie su estado, hace que esos routers que están directamente conectados allí, sean afectados como routers vecinos y estos hagan su actualización a sus vecinos. Entonces, si estos routers hacen actualización a sus routers vecinos, estos a su vez a sus routers, también vecinos, actualizando su tabla topológica. Y eso se va a ver reflejado en todo, en los 500 routers. Eso puede llevar algunos segundos. Luego, lo más pesado, calcular nuevamente la tabla de ruteo en cada router. Es un proceso que igual puede llevar algunos segundos, no sé, 10, 15, 20, 30 segundos, pero en ese momento la red o los equipos dejan de enrutar tráfico porque están atendiendo el proceso de cálculo de las rutas. Es pesado. Entonces, dejar una red unos segundos fuera, sin enrutar tráfico, es realmente grave porque pues deja sin servicio a los usuarios. Si tienen alguna sesión establecida, se puede perder. Si hay unas llamadas, por ejemplo, voz sobre IP, pues esas llamadas se pierden. Entonces, es una afectación directa al usuario. Eso no es nada bueno, porque puede ocurrir en cualquier momento y todo el tiempo hay riesgo de que eso suceda. Entonces, vean que esto hace que además de que tengamos que hacer, o el riesgo que se presenta de una falla, el cálculo de nuevamente las tablas de ruteo, eso puede llevar segundos y nos deja sin servicio. Y que la misma tabla de ruteo sea una tabla de ruteo grande. Es decir, imagínense, si son 500 routers, ¿cuántas subredes cada router anuncia? ¿3, 4, 5? Quizás 10. Multiplíquenlo por la cantidad de routers. Podríamos estar hablando de 2, 3,000, 4,000 rutas en cada. O sea, en la tabla de ruteo veríamos 3 o 4,000 registros de rutas.
Entonces imagínense, le da un show IP route y van a tener que pasar no sé cuántas páginas en la tabla de ruteo. Entonces imaginen ahora que cada router, cuando enruta tráfico, cada paquete tiene que ser examinado en su encabezado para saber cuál es la ruta, la subred destino. Pero vean, esto lo hace con cada paquete y en cada router. Entonces, para determinar el destino al que va, ve el encabezado, ve la dirección IP destino, y esa dirección la compara con cada una de las entradas o registros que tiene la tabla de ruteo. Entonces, imagínense, si son 3000 registros, tienen que estar examinando uno por uno. Si el mejor del promedio es que llegue a 1500 y encuentre el destino en la tabla de ruteo para saber hacia dónde dirigir. Pero recuerden, esto lo hace en cada paquete que llega a ese router. Y por cada interfaz puede estar llegando paquetes y saliendo paquetes. Entonces imagínense cuánto tiene que estar ese router buscando la ruta destino. Entonces, todo esto es inconveniente en tablas de ruteo muy grandes, con cálculos de OSPF pesados y con el riesgo muy alto de que esté cambiando la topología. Entonces esto no es bueno para redes grandes, medianas o grandes no es bueno, por lo que OSPF implementa algo que se llama multiáreas o varias áreas en OSPF, y lo que hacen es dividir la topología en áreas, de tal forma que las actualizaciones de la topología se hacen de acuerdo al área donde están. ¿Sí? Ahora, consideren algo muy importante. De lo que estamos hablando en este momento de dividir el área, la topología en áreas, se refiere a dividir las áreas, la topología en áreas, pero desde el punto de vista de OSPF. Es decir, lo que estamos afectando es el tráfico de ruteo, no el tráfico de usuario. El tráfico de usuario va a seguir circulando por la red como siempre lo hace. Aquí lo que se está limitando es el tráfico de ruteo. Es decir, lo que acabamos de describir, cuando hay una falla, los routers actualizan sus tablas de vecinos, luego actualizan sus tablas de topológicas y al final la tabla de ruteo. Eso es el tráfico que estamos limitando. Para que cuando haya un evento, un cambio en la topología, no se actualice toda, sino nada más en el área donde ocurrió este evento. Pero el tráfico de usuario no va a ser afectado, va a alcanzar toda la topología sin problema. O sea, la conectividad se va a mantener, va a seguir. Pero el tráfico de usuario, el tráfico de ruteo, sí se va a limitar, evitando que cuando haya un cambio en un router, una interfaz que se cayó, se deshabilitó, solamente afecte ese cambio en el área donde se encuentra ese router. Las demás áreas no van a ser afectadas. ¿Okay? Entonces, esa es la idea de áreas o de diferentes áreas en OSPF. Dividir, recuerden, el tráfico de ruteo. El tráfico de usuario no hay problema, va a seguir conservando la conectividad. Bueno, entonces, al hablar de áreas, lo que estamos haciendo es dividir la topología, ¿sí?, en redes más pequeñas. Van a estar comunicadas todas entre ellas sin problema, ¿sí? Pero las actualizaciones sí se limitan, evitando que haya actualizaciones todo el tiempo y en toda la red. Bien. Vean aquí. Esta es una típica, digamos, diagrama de una red OSPF. Vean cómo tenemos aquí lo que es el backbone, o sea, área 0. Es muy importante este número. El backbone siempre va a ser área 0. O dicho de otra forma,
el área 0 siempre va a ser el backbone. Nadie más se puede llamar área 0, solamente el área backbone. Y el área backbone es la que se encarga de interconectar todas las áreas entre sí. Todas. Entonces, todas las áreas deben de estar conectadas directamente al backbone. Sí, eso es importante. Todas las áreas deben ser conectadas directamente al backbone. Yo no puedo conectar el área 1 con el área 2 directo. Siempre tienen que pasar por el backbone. Sí, eso es importante. Bien. Si se dan cuenta, lo que está, esta topología, una de las características, si se acordarán, de OSPF es que es un protocolo jerárquico. Y eso es por esto, justamente, que tenemos un área backbone, que es la que interconecta a todos, y luego abajo de ella dependen directamente el resto de las áreas. Y a esto me refiero con que tienen que estar conectadas al área 0 para que se comuniquen entre ellas. Vean cómo el área 1 está conectada al área 0, el área 2 también, el área 3 y el área 4. Están conectados al backbone. No están conectadas entre ellas. Si yo conecto el área 1 con el área 2, no funciona. ¿Sí? Bueno, entonces, el backbone una de las funciones es comunicar, ¿sí?, todas las áreas. Por ahí va a circular todo el tráfico que vaya de una área a otra. Entonces, eso debe quedar bien claro, por favor. Bien. Hay equipos que están conectados, todas sus interfaces, a una misma área. Y hay otros equipos que están conectados unas interfaces al área 0 y otras de sus interfaces a otra área o a otras áreas. Vean, por ejemplo, el router 1, ¿sí?, está conectada todas sus interfaces a la misma área 0. El área 3, lo mismo. Todas sus interfaces pertenecen a la misma área 1. El área 5, el router 5, el router 7 y el 8 están dentro de una misma área. Por lo tanto, son routers internos. El router 9 también es un router interno al área 0. Bien. Todos los demás routers, por ejemplo, router 2, 4 y 6, están conectados al área 0 y a otra área. Pero siempre están conectados al menos al área 0. Entonces, esos routers interconectan área 0 con su propia área. Por ejemplo, el router 2 interconecta al área 0, o sea, el backbone, con el área 1. El router 6 conecta al área 0 con el área 7, perdón, con el área 3, pero también el área 0 lo conecta con el área 4. Es decir, R6 es un router que está conectado al área 3, al área 4, pero también al área 0. Necesariamente debe estar conectado al área 0, siempre. ¿Sí? Pareciera que el router, si yo quiero comunicar el área 3 con la 4, pues voy a ir del router 7 al 6 y luego al 8. Y de hecho así se hace, ¿no? Así es como se comunica. Pero si yo desconecto esta interfaz, esta que va, la interfaz entre el router 6 y la interfaz al router 1, si yo la desconecto, el tráfico que puede fluir entre R7 y R8 a través de R6, ¿sí?, se pierde. O sea, ya no hay comunicación, simplemente porque se desconectó ese cable. Bien, entonces con esto les da una idea de que siempre hay que estar conectados al área 0, si no, no pueden comunicarse a ningún lado. Bien, vean, entonces, todos los routers que pertenecen a una misma área, o sea, sus interfaces, se conocen como routers internos. No importa de qué área, pero son routers internos. Todos los routers que están interconectados en el área 0 y cualquier otra área se les llaman ABRs. ABR significa Area Border Router. Esos routers, ¿sí?,
al menos una de sus interfaces está conectada al área 0 y las demás interfaces a cualquier otra área. Una VR se encarga, ¿sí?, de comunicar el área 0 con otra área, de filtrar tráfico, de tráfico de actualizaciones, es decir, tráfico de ruteo. Y otra función, y es dependiendo del tipo de área que esté configurado, también el AVR es capaz de generar una ruta estática por default. Esto lo vamos a ver más adelante en tipos de área. Pero vean, entonces, el área que estamos viendo, o la topología que estamos viendo, es jerárquica, donde tenemos el área 0 y todas las demás áreas. También, si ustedes se dan cuenta aquí, este router que está acá, el router 8, está conectado al backbone, pero también está conectado a algo que se le llama, o sea, es una nube que se le llama sistema autónomo externo. Sí, un sistema autónomo es una red que está bajo una misma administración. Sí, es decir, pertenece a una empresa. Si ustedes van a otra empresa o otra universidad, su red va a estar bajo otra administración, otro responsable, quizás otros protocolos de ruteo, etcétera. A eso se le llama sistema autónomo. La red, me refiero a Internet, está formada por sistemas autónomos. Simplemente eso es, la red de redes. Eso es Internet. Entonces, para formar Internet, estamos conectados a una red, y esa red, a su vez, a otras redes, y es lo que forma Internet. Entonces, vean esto. Ese sistema autónomo, esa nube que está allí, pues es una red tal como la estamos viendo nosotros en nuestro diagrama. ¿Sí? Los routers que están ahí en sus áreas de OSPF, somos un sistema autónomo y seríamos una nube más para todo Internet. Y así como esa nube que nosotros vemos ahí que dice sistema autónomo externo, ¿sí?, así hay muchas, miles y miles y miles. Entonces, cada sistema autónomo es una red que se conecta a Internet. Entonces, como les comentaba, tiene su propia administración, o sea, está bajo una misma administración ese sistema autónomo y maneja sus propios protocolos. Me refiero de ruteo. Bueno, entonces, este router del 8 está interconectando nuestra red, nuestra topología o nuestro sistema autónomo con un sistema autónomo externo. Por eso lleva este nombre, ¿sí? Autonomous System Boundary Router. ¿Esto qué significa? Pues que es un router que pertenece a nuestro sistema autónomo, pero también una de sus interfaces está conectado a otro sistema autónomo externo. ¿Sí? Bueno, entonces, más adelante vamos a ver algún término que se llama redistribución. Redistribución de rutas, es decir, redistribuir las rutas que aprendemos del sistema autónomo externo, las podemos importar al nuestro. ¿Sí? Eso se llama redistribución. Y puede ser a partir de un sistema autónomo externo o de nuestro mismo sistema autónomo, pero con otro protocolo. Inclusive el mismo 1SPF, igual, pero con otro número de proceso. Pero para que sea más claro, vamos a hacer el ejemplo de RIP, redistribuyéndolo en nuestra topología con OSPF. ¿Sí? Bueno, entonces aquí es importante saber el área 0, qué características tiene, que hay dos tipos de routers aquí en la topología, vistas desde OSPF, del área, cómo están distribuidos. Me refiero a routers internos y routers que se comportan como AVRs. Y bueno, el ACBR, ¿no?, que es para sistemas autónomos externos.
Entonces, básicamente son dos, que son los routers internos y los routers AVR. Que recuerden que el AVR son los routers que interconectan dos o más áreas. Una de ellas debe ser el área 0. Y además son routers que filtran tráfico de ruteo. Tráfico de ruteo, ¿sí? No de usuario. Eso es muy importante. ¿Y qué otra cosa? Generan una ruta estática a los routers de su área, dependiendo del tipo de área que sea. ¿Sí? Lo vamos a ver enseguida cómo está eso. Bien. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, en los routers que vemos, las actualizaciones ya vimos, por ejemplo, que son Link State Update, que es para actualizar. El Hello es otro tipo de paquete que nos sirve para crear y mantener adyacencias entre vecinos. Hay otro tipo de paquete que se llama Link State Data Descriptor, que es para sincronizar las tablas de ruteo. Hay otro que es un Link State Request, que es para solicitar una actualización. Y por último, bueno, el Link State Update, que es el que se lleva a cabo las actualizaciones, y es el que vamos a ver enseguida con más mensajes todavía, o submensajes. Y el último de estos 5 son el acknowledge, es decir, cuando un router recibe una actualización, al router que se lo envió le debe de notificar que ya la tiene, que ya la recibió. ¿Okay? Bueno, estos son los 5 tipos de mensaje que ya hemos visto. Y aquí este tipo de mensaje que es Link State Update, todavía la vamos a ver con más detalle. Porque este tipo de mensaje se divide en otros mensajes o submensajes que son de acuerdo al tipo de área que estemos hablando o configurados, o que estemos configurando. ¿Sí? Entonces vean, de Link State Update, que es el tipo 4, se divide en todos estos. Estos tipos de mensaje son dependiendo del área y del tipo de área, sobre todo, al que pertenecen los routers y quién actualiza a quién. Es decir, si hay actualizaciones entre routers que son vecinos dentro de la misma área, o de un router que está conectado en dos áreas. Recuerden que un router que está conectado en dos áreas o más se le conoce como AVR. Cuando una actualización va de una área hacia otra área a través del AVR, ¿sí?, cambia ese tipo de mensaje. ¿Sí? Es una comunicación interárea. Cuando es dentro de la misma área se le llama intra. Cuando es un mensaje de una área hacia otra es inter. ¿Sí? Entonces, eso que les estoy comentando es justamente esto. Esto que está aquí. Vean esta columna. ¿Sí? Esta columna que está aquí se refiere a, si se acuerdan de la tabla de ruteo, la primer columna del lado izquierdo era una letra, que era C cuando estaba el segmento directamente conectado a ese router, o una O cuando era un segmento, o sea, una ruta que estaba anunciada por OSPF. Y es justamente esto. Si se dan cuenta, estas dos que están aquí, es una O, significa que son rutas que están anunciadas dentro de la misma área. Entonces, el tipo 1, LSA4, pero con un subtipo 1, que es este, son actualizaciones entre vecinos que están directamente conectados. Y vean, es una O porque son vecinos que están directamente conectados, por lo tanto están en la misma área. Luego hay una actualización que es la tipo 2, que son
routers que también son vecinos, pero que son anunciada una actualización a través del DR. Recuerden que las actualizaciones, más bien el DR y BDR, solamente existen en redes tipo Broadcast Multi-Access. Entonces, este tipo de actualizaciones son precisamente cuando el DR actualiza a sus vecinos, ¿sí? Y obviamente están en la misma área. Entonces, cuando hay una actualización de su DR hacia un router, entonces se conoce también como O, que es OSPF, ¿sí? Es tal cual como ya lo hemos trabajado, ¿sí? Todos pertenecen a la misma área, por lo tanto, las subredes que están anunciadas son como OSPF, ¿sí? Como O, porque pertenecen a la misma área, ¿sí? Que es este caso. Bueno, las dos siguientes que ustedes ven aquí, la 3 y 4, ¿sí? Estas dos son O y A. Esto es algo importante. En la tabla de ruteo los vamos a ver así, O y A. ¿Qué significa eso? Significa OSPF interárea. Es decir, que son rutas que han sido anunciadas desde otra área. Por eso se llaman interárea. Las dos primeras que acabamos de ver, que es de tipo 1 y tipo 2, son intraárea. Y nada más llevan la O. Todas las demás que cruzan de una área a otra son interárea, ¿sí? ¿Y eso quiénes son? Bueno, pueden ser estas rutas que son anunciadas como O, pero al momento que la actualización cruza el ABR, es decir, de una área a otra, ya cambia por tipo 3 y ya son interárea. Y ya las vamos a ver en la tabla de ruteo como O y A, porque vienen de otra área, ¿sí? Bueno, también lo que está anunciando la SBR, que realmente sería su propia dirección de la SBR, lo vamos a ver como OIA, ¿sí? Interárea también. Luego, recuerdan de todas las rutas de un sistema autónomo externo, los vamos a ver como O, nada más. Pero hay O externas tipo 1, por eso se llama OE1, o la otra es OE2, ¿sí? OE1 y OE2. ¿Sí? Es tipo 1 y tipo 2. Es de external. Entonces, esos son los tipos de área. Los demás no los vamos a tocar. Esos son los tipos de... En la tabla de ruteo es como vamos a ver las rutas. Anunciadas dentro de la misma área o anunciadas en otra área, o sea que vienen de otra área, OIA. Anunciadas de un sistema autónomo externo, lo vamos a ver como una O, E1, U, O, E2. O sea, porque hay tipo 1 y tipo 2. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre ellas. Entonces es bien importante para saber en qué parte, bueno, nada más viendo la tabla de ruteo sabemos si es una ruta de la propia área o de una área externa, ¿sí? Entonces, eso es importante conocerlo. Bien, esto simplemente nos muestra el intercambio de paquetes de tipo DLSAs entre dos routers que están que son vecinos y que se establece la adyacencia, ¿sí? Cuando un router se conoce o empieza a conocerse, recuerden que el hello es el mecanismo por el cual los routers se conocen. Se establecen una adyacencia y con eso la mantienen también. Entonces aquí está el hello, vean. Mensajes de hello. Con eso empiezan a intercambiar información. Recuerden que el hello lo envía cada 10 segundos todos los equipos que tienen OSPF por todas las interfaces que tengan configuradas y lo van a hacer cada 10 segundos. Con esos
van a enterar a sus vecinos que ustedes son parte de esa red y que siguen vivos. Cuando eso empieza, por ejemplo, aquí en esta parte, es como se establece la adyacencia. Después, ya que se estableció la adyacencia, viene una actualización de sus tablas de ruteo. Por eso viene el database descriptor. Ahí con eso se actualizan. Vean este mensaje de acknowledge. ¿Qué significa? Pues que este router está recibiendo un mensaje del otro router indicando que ya recibió su actualización, para que ya esté enterado que sí la recibió. Y así ambos, con eso enteran al vecino que ya recibieron la actualización. Luego vienen actualizaciones posteriores. En caso de que haya un evento en la red, están los link state update. ¿Sí? Y hasta que forma una adyacencia completa. Vean, full state. Esa es la adyacencia completa ya entre routers. Y es como funciona realmente el hello. Está actualizando. Ya una vez que llegó a la adyacencia completa, significa que el router ya tiene todo lo que necesita saber de sus vecinos. Ya con eso puede formar la tabla de vecinos, la tabla topológica y en consecuencia la tabla de ruteo. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, aquí tenemos los mensajes tipo 1. Son mensajes que nada más están entre routers de la misma área. Es decir, el router 1 le manda un mensaje al router 2. Una actualización, quiero decir. Entonces el router 2 actualiza sus tablas de ruteo. Como es un mensaje que viene de la misma área, entonces recuerden que todos los links o todos los subredes se marcan como una O. ¿Sí? No viene un mensaje de otra área, es la misma. Entonces cualquier actualización va a ser de su misma área, no va a cruzar, por lo tanto, el ABR, porque recuerden que el ABR es el router que interconecta diferentes áreas. ¿Cómo vamos a ver eso en la tabla de ruteo? Tal como está aquí indicado. Vean, esta O significa que es una ruta que fue actualizada dentro de su misma área. Por eso es la O, o sea, intraárea. Es una actualización intraárea. Esto que ustedes están viendo acá arriba es una red interárea. Esta es la interárea, es decir, esta dirección 172.16.51.1 diagonal 32 viene de otra área. Es una subred que pertenece a otra área. A diferencia de esta, que es la 172.16.20.0 diagonal 24, esta es una subred que pertenece a la misma área donde se encuentra este router. Es la misma área. ¿Sí? Por eso, ¿sí?, lo marca como una O nada más. ¿Ok? Esto que está como C, pues son las redes o las subredes que están directamente configuradas en las interfaces de ese router. ¿Sí? Y estas son las subredes que están anunciadas por la tabla de ruteo como E2, es decir, de otro sistema autónomo. Bueno, para el caso de tipo 2, también es un mensaje interno, ¿sí? Pero esto es una actualización de un DR, es decir, un router que actualiza a sus vecinos. Y también es un mensaje que viene de un área interna. Bueno, quiero decir de la misma área y no cruza el ABR, por lo tanto, todos los mensajes son dentro de la misma área. Entonces, si vemos la tabla de ruteo, vamos a ver que la tabla de ruteo va a mostrar que todos los segmentos que están anunciados a partir de este mensaje tipo 2
se van a ver como O, porque son intraárea, ¿sí? Es decir, dentro de la misma área. Bueno, ¿qué pasa con los mensajes tipo 3? Recuerden que los mensajes tipo 3 son los que cruzan de una área a otra. Y los vamos a ver como O y A, que son interárea, como esta que está aquí abajo. Eso es interárea. Entonces vean, aquí tenemos el área 1, área 0 y área 2. Es una red convencional. Si este router 1 actualiza a su router 2, el mensaje que llega aquí a este link state va a ser un mensaje tipo 1 porque pertenece a la misma área. Entonces el router, el ABR R2, actualiza su tabla de, quizás de vecinos, actualiza su tabla de ruteo, su tabla topológica y luego la tabla de ruteo. Pero ese router 2 también tiene vecinos en la otra interfaz que pertenecen a otra área, al área 0. Entonces también los va a notificar esas actualizaciones. Se lo notifica a su vecino R3. Pero vean, R2 es el ABR. Eso significa que está conectado al área 0 y al área 1. Pero si ese mensaje viene del área 1 y lo propaga al área 0, significa que está cruzando el ABR de una área a otra. Por lo tanto, ya el tipo de mensaje 1 que originalmente se generó por R1 dentro de la misma área, cuando cruza de un área a otra, ese tipo de mensaje ya no es 1, ahora es 3, mensaje 3. ¿Sí? Ese mensaje 3 es el que es la actualización de R1, que originalmente le envió como tipo 1, pero al cruzar el ABR, como les digo, cambia a tipo 3. Por lo tanto, ya es una ruta interárea. ¿Sí? Al ser interárea, como aquí lo indica aquí abajo, ¿sí? Significa que ya está cambiando de un área a otra. Por lo tanto, el tipo de ruta o de mensaje es 3. Todo se va a propagar por todo el área 0 como tipo 3. Bien, como se propaga en todos los routers y el router 4, que está aquí a la derecha, también pertenece al área 0 y al área 2, entonces va a recibir esas actualizaciones, pero internamente lo va a propagar al área 222, donde está R5, lo va a propagar ahí y entonces es una ruta interárea, porque viene de otra área. Pero vean cómo sigue siendo tipo 3. ¿Sí? Ya no va a cambiar, porque ya esa característica de ser interárea ya la da el propio mensaje tipo 3. ¿Sí? Entonces sale como tipo 1, pero al momento de propagarse el resto de las áreas va a ser tipo 3. ¿Sí? Y no importa a cuántas áreas llegue, siempre va a ser tipo 3. Bien. Bueno, eso es más de lo mismo explicado. Entonces vean aquí esta topología. Si dentro del router 1 en su área hay una falla, la actualización en el área 1001 se hace o se lleva a cabo como un tipo 1, LSA tipo 1, Link State Acknowledgement tipo 1. O sea, una actualización de tipo 1. Pero al momento que cruza el router 1, vean aquí, si cruza esta actualización hacia acá, está cambiando de área. Por lo tanto, ahora es tipo 3. Empezó como tipo 1, pero cruzar el ABR ya es tipo 3. Ya es un link state update interárea. ¿Sí? Y luego esa misma actualización vuelve a cruzar por acá. Sigue siendo tipo 3 porque es interárea. ¿Sí? Entonces, esas actualizaciones que se llevan a cabo en otras áreas, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver como interárea. Y esto justamente está aquí. Esas actualizaciones que se lleven a cabo se van a ver como O y A, OSPF interárea.
es decir, redes de otras áreas. Y por lo tanto, con ese prefijo nosotros nos damos cuenta si pertenece a nuestra área o es un área externa donde puede ser que alguien más la administre. No necesariamente nosotros. Bueno, luego vemos acá que es algo semejante, es la tabla de ruteo, simplemente. Vean cómo acá. El de la pizza J con una de taqui. Aquí tenemos OSPF e interárea directamente conectadas, OSPF interárea, OSPF externa al tipo 2. En cada una vean cómo tenemos 110. Acuerdan que para OSPF este número nunca va a cambiar. Siempre es 110 porque es su costo o distancia administrativa. El número que calcula es este que está después de la diagonal. Vean que tiene diferentes valores. Y estas tipo external 2 tienen un costo de 20. Se puede modificar, pero por default es 20. Y además es tipo 2. Siempre por default es este. Costo 20 y tipo 2. ¿Ok? Eso lo vamos a ver, como les digo, más adelante. Entonces, estas dos rutas interárea 172.16.51.1.32 y 172.16.1.0 diagonal 24, ¿sí? Son rutas que vienen de otra área de acuerdo a R2. Para R2, con esa nomenclatura sabe que vienen de otra área. Este es R2 aquí abajo. ¿Y de dónde vienen? ¿Sí? 172.16.51. ¿Quién las anunció? Las anunció este router. Vean, aquí están. ¿Sí? Vienen de otra área. Y tipo 4 es una red o es una actualización de el ASBR, de la dirección del ASBR. No de las rutas que distribuye el ASBR, sino de la dirección propia de ese equipo. Por eso internamente, dentro del área a la que pertenece, se propaga como tipo 1. Pero a medida que va cruzando los ABRs, ya es tipo 4. Entonces nosotros lo vamos a ver como una ruta externa, ¿sí? a esta área también. Algo importante, los ASBR, como aquí lo está haciendo, no se pueden conectar en áreas stop ni total stop, ¿sí? Esto no se puede hacer. Y vamos a ver otro tipo de área que se llama no stop área, que hace las veces de total stop, pero que sí permite conectar una ASBR. Y el ASBR también está aquí como el anterior, pero ahora está anunciando las redes que él tiene, que fueron anunciadas por el sistema autónomo externo. ¿Sí? Es decir, las redes que están aquí en este sistema autónomo externo las anuncia el ASBR como tipo 5, vean, tipo 5 dentro de la misma área y dentro de todas las áreas. Por eso cuando vemos una ruta marcada como OE1, U o E2, sabemos que es una ruta externa a mi sistema autónomo. Y así es como están identificadas, OE1 o E2. ¿Sí? Estas son justamente. Estas son las rutas, sí, que pertenecen a otro sistema autónomo y que fueron anunciadas por el ASBR. Estas son las rutas que estamos viendo. Que este router, por ejemplo el R4, recibió esta actualización. Vean, aquí tenemos una ruta OSPF interárea, es decir, una ruta que viene de otra área, o nada más que es intraárea, es decir, de su misma área, y estas OE2 que son rutas que pertenecen a otro sistema autónomo, pero que fueron redistribuidas a OSPF. Por eso se ven como O de OSPF y external tipo 2. Vean cómo todas valen o tienen un costo de 20. Bien.
Bueno, esto es más del rollo de las tipo external. Existen external tipo 1 y external tipo 2. Todas las que son tipo 2, ¿sí? Como es este caso, ¿sí? Siempre su costo va a ser 20 por default. Si yo quiero, bueno, además de que es 20 por default, ese costo no cambia, no importa que el router esté a un segmento conectado o a 10 segmentos que tenga que cruzar, siempre va a valer 20. No cambia ese valor, es fijo. Por eso es tipo 2. Ese valor es fijo. ¿Sí? El otro tipo es external tipo. Aquí están los tipos. ¿Sí? El otro tipo es tipo 1. External tipo 1. Y ese tipo 1 sí cambia su valor conforme va cruzando segmentos. O sea, le va sumando. Y el valor inicial, nosotros tenemos que indicarle cuál es. ¿Sí? Cualquier valor acepta. Puede ser, no sé, 5, 10, 15, 20, 80, 200, lo que sea, que le pongan lo va a aceptar. Y a partir de ahí empieza a incrementar su costo. Si recuerden que tipo 2 es fijo, lo que ustedes le indiquen va a ser fijo. Si no le indica nada, va a tomar el costo de 20. ¿Sí? Y ya no vuelve a cambiar. Esa es la diferencia con tipo 1. Bueno, hasta acá hemos visto los mensajes, cómo se propagan a través de las redes y cómo cambian de tipo 1 a tipo 3, por ejemplo, cuando cruzan áreas, diferentes áreas. ¿Sí? Cuando cruzan de un área hacia otra, el mensaje, el tipo de mensaje o tipo de actualización tipo 1 cambia a tipo 3. Entonces ya se comporta como interárea. Ahora vamos a ver los tipos de áreas. ¿Sí? Los tipos de área, pues básicamente son dos grupos. ¿Sí? Esos dos grupos son el backbone, que se considera un área normal, ¿sí? Y cualquier otra área que no sea el backbone, que se configure sin ninguna sin ningún parámetro que indique que es stop o total stop. ¿Sí? Por ejemplo, hasta ahora los ejemplos que hemos hecho son áreas, única área para empezar, pero son áreas normal, porque no hemos indicado si es stop, si es total stop o si es NSSA. No hemos dicho nada de eso. Por lo tanto, y no importa qué número tenga, va a ser un área normal. ¿Sí? El área 0 por defecto y por definición es el backbone y es un área tipo normal. Al indicar un área tipo 0, ¿sí? ya sabemos que es el backbone, pero además tiene la característica de que es un área normal. Es decir, todas las actualizaciones de OSPF van a circular por esa área. No están filtradas, ¿sí? Es decir, todo circula sin restricción. Ese es el área normal. Por eso el backbone comunica todas las áreas, porque él puede ver todas las actualizaciones las recibe y las propaga. Bueno, hay otro tipo de área, el segundo grupo se llama áreas tipo stop. Las áreas stop, que algunos les llaman áreas especiales, son áreas en las que se filtra el tráfico. Recuerden, es tráfico de actualizaciones, o sea, tráfico de ruteo. ¿Sí? Hay áreas que permiten parte de esas actualizaciones. Hay algunos routers que no permiten ninguna actualización. ¿Sí? El área más restrictiva es el área total stop. ¿Sí? ¿Qué significa que sea más restrictiva? Que las actualizaciones no las permite. Es decir, si yo tengo el área 1 y los demás áreas están actualizando porque hay eventos, esta área 1 que es total stop no permite ninguna de esas actualizaciones. Es decir, esta área total stop
no se va a enterar de lo que sucede en otras áreas, porque su ABR lo filtra. No permite ninguna actualización. Entonces todos los routers que están en un área total stubby no saben realmente cómo es la topología en el resto de la red. Nada más conocen los routers que están en su misma área. Eso es todo lo que conocen en su mundo. Entonces, si hay un evento, si se caen redes en otras áreas, los routers que están en un área total stubby no se van a dar cuenta. Están aislados. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden que un área total stubby no recibe actualizaciones de otras áreas y tampoco recibe actualizaciones de otros sistemas autónomos, de nadie. ¿Sí? Bueno, ahora hablemos del área tipo stop. El área tipo stop tiene una restricción. No puede ver las rutas externas al sistema autónomo. Es decir, no puede ver ninguna ruta anunciada por una ASBR. Recuerden que la ASBR es un router que está conectado en nuestro sistema autónomo y también está conectando a un sistema autónomo externo. Entonces, ese ASBR recibe actualizaciones del sistema autónomo externo y las propaga dentro de la red de nosotros, o sea, la que estamos configurando. Bueno, esas actualizaciones les llega a todas las áreas normal. Pero las áreas que limitan este tráfico, es decir, el ABR que limita esas actualizaciones, es el ABR, son las áreas stop y total stubby. Es decir, su ABR las bloquea. Entonces, en un área total stubby ya comentamos que no permite ninguna actualización en ningún lado. El área stop, ¿sí? Su ABR las bloquea. ¿Sí? Entonces, ni en stop ni en total stubby permiten sus ABRs que actualicen esas áreas cuando vienen actualizaciones de otros sistemas autónomos. Bueno, pero las áreas stop sí permiten actualizaciones de otras áreas. Lo que no permite total stubby. Entonces, en pocas palabras, el área total stubby no permite actualizaciones de otras áreas y tampoco de otros sistemas autónomos. De nadie, más que de su propia área. Las áreas tipo stop sí permiten actualizaciones de otras áreas, pero lo que no permiten son actualizaciones de otros sistemas autónomos. Entonces, si se dan cuenta, Profe, el área más restrictiva es total stubby y la menos restrictiva o la que no tiene ninguna restricción es el área backbone, o sea, área cero. Dime. cuando habla de un sistema autónomo, ¿a qué se refiere? A una red que pertenece a otra empresa u otra organización que está bajo una diferente administración a la que nosotros tenemos en nuestra red. Son áreas diferentes, son redes completamente diferentes. El Politécnico es un sistema autónomo. Cualquier otra universidad tiene su propio sistema autónomo. Y es como se conectan de esa forma a Internet. Una empresa, su red, está bajo una administración. Hay alguien o una área que se encarga de la administración. Eso es un sistema autónomo. Y si dos empresas se pretenden conectar entre sí, una a la otra se ve como sistemas autónomos. Para la empresa A, ve a la empresa B, a su red de la empresa B, como un sistema autónomo externo y viceversa. Eso es un sistema autónomo. ¿Ok? Entonces, las áreas, ¿sí?, se pueden configurar y además darles un tipo de área. Acabamos de ver entonces los dos grupos, normal y stop. Normal no tiene ninguna restricción.
Todas las actualizaciones pueden llegar a esos tipos de áreas. En cambio, las otras áreas que pertenecen al tipo stop, ¿sí? Tenemos la más restrictiva, que es Total Stop, que es la que no me permite ver ninguna actualización de otras áreas ni de otros sistemas autónomos. Stop, las áreas stop, como esta que está aquí indicada, sí me permite ver actualizaciones de otras áreas, pero no me permite ver actualizaciones de otros sistemas autónomos, ¿sí? O sea, de un sistema autónomo externo. No me permite verlo. Está limitado. Entonces, la más restrictiva es Total Stop y la menos restrictiva son las áreas normal. ¿Ok? Disculpe, profesor, ¿Qué pasó? ¿en qué tipo de redes o lugares se utilizan las áreas tipo stop? Depende del diseño de tu red, porque a lo mejor quieres ver las subredes o actualizaciones de otras áreas, pero no de otro sistema autónomo. ¿Sí? Eso depende del diseño. A lo mejor son de las áreas inclusive que se usan menos del tipo de áreas. Sí, la que más se usa es Total Stop definitivamente. Ahorita vamos a ver otras características que tienen estas áreas. ¿Sí? Y al final tenemos una que se llama No Stop Area. Si se dan cuenta, el área Stop y el área tipo Total Stop no permiten ninguna ruta de un sistema autónomo externo. Entonces, el único opción que yo tengo para conectar una SBR, es decir, un router de frontera con un sistema autónomo externo, sería un área tipo normal. Aquí sí puedo conectar un router a SBR, pero en las redes reales, el único tipo de área que está, bueno, generalmente los dos únicos tipos de área que existen es el área normal para el backbone, es la única, y todas las demás áreas van a ser Total Stop. ¿Sí? Entonces, área normal sería nada más el backbone, y lo normal o convencional es de que todas las áreas, o sea, todo el resto de las áreas sean áreas Total Stop. Es raro configurar un área stop, como su compañero lo comenta, en donde se usan, y lo que les decía, son las que menos se usan justamente, porque permiten actualizaciones de toda la red donde estamos. No me permite de otras áreas, de otros sistemas autónomos externos, y eso está bien. Pero también el ver otras áreas de mi mismo sistema autónomo tampoco es tan bueno, porque puede ser una red muy grande, entonces estamos perjudicando a esa área si la declaramos como stop. Por eso lo más común es Total Stop. Bueno, entonces, si el backbone es el único que vamos a manejar como un área cero, sería el único caso donde pudiéramos instalar una SBR, es decir, un router que está conectado a otro sistema autónomo. Eso no siempre es buena idea por seguridad y porque el backbone es una de las redes más ocupadas porque interconecta a todas las demás. Por eso se creó un tipo de área que se llama No Stop Area, que es esta. ¿Sí? Ese tipo de área lo que hace es lo mismo que Total Stop, o sea, no permite actualizaciones de ninguna otra área, ni tampoco de un sistema autónomo externo, pero lo que sí me permite en el NSSA es poder conectar allí un ASBR. Aquí sí me permite conectar, yo aquí puedo conectar un router, ¿sí?, que sea un ASBR. ¿Esto qué significa que sea un ASBR? Pues que yo puedo conectar un router frontera con un sistema autónomo externo. Entonces yo puedo configurar un área pequeña donde tenga routers, no stop area, y de ahí conectar a un sistema autónomo externo sin tener que conectarlo a un área, un backbone. Para eso está orientado este tipo de áreas NSSA. ¿Sí?
Entonces, como les digo, es tan restrictivo como Total Stubby, pero sí me permite conectar ASBRs en ese tipo de áreas, en SSA. ¿Ok? Bueno, esto es todo lo que les acabo de comentar, la teoría para tipos de área. Entonces, vean cómo en este diagrama, en esta topología, tengo el área 0. Recuerden que el área 0 es tipo normal, por lo tanto, al ser normal, acepta todos los LSAs, todas las actualizaciones. O sea, ve toda la topología. Un área stop ve toda la topología donde está, pero lo que no ve son actualizaciones de sistemas autónomos externos. ¿Sí? Y un área Total Stubby, ¿qué es lo que hace? No ve sistemas autónomos externos y tampoco, ¿sí?, recibe actualizaciones de otras áreas. Nada más ve actualizaciones de su misma área. Es lo único. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un área normal y un área tipo stop? Que el stop no puede ver sistemas autónomos externos. Esa es la única diferencia con normal. ¿Y cuál es la diferencia entre stop y Total Stubby? Pues que stop sí puede ver áreas externas, otras áreas además de la suya. Total Stubby no ve esas otras áreas, ¿sí? Nada más su propia área. Entonces, esto es en general cómo manejamos los tipos de área. Recuerden, esto que estamos hablando se refiere, todo lo que hemos hablado, se refiere a tráfico de ruteo. No se refiere a tráfico de usuario. El tráfico que nosotros generamos se va a comunicar en toda la red, sin problema. ¿Sí? Ya sea en esta topología o esta topología con un sistema autónomo externo. Sí se va a poder comunicar el usuario, pero no las actualizaciones de OSPF. La idea, recuerden, de dividir en áreas y en tipos de área es que las actualizaciones sean limitadas. Por ejemplo, vamos a suponer aquí que tenemos un router conectado acá, ¿sí? Un router por aquí, quizás haya otro router por acá, inclusive otro router aquí. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede si este router que está aquí se desconecta? ¿Qué pasa si este router se desconecta? ¿Qué creen que suceda? Actualiza Ajá. las tablas de ruteo nada más de esta área. ¿Te refieres al área 0? ¿Nada más? Sí, porque los otros no aceptan externos. No, fíjate que el área stop, que es donde está el router 1, Eso sí. sí acepta actualizaciones de otras áreas. Lo que no acepta son actualizaciones de otros sistemas autónomos. ¿Sí? Entonces, si este router aquí falla, este router falló, la actualización de R3 va a R2 y va a R4. Pero R2 pertenece también al área 1.1, que es stop. Allí sí lo actualiza. Porque es otra área. Lo que no actualiza sería, o sea, lo que R1 no recibiría porque es stop, serían actualizaciones de otro sistema autónomo. Ahora, de esta misma falla, R3 le notifica a R4. Pero R4 pertenece a un área donde está R5, que es Total Stubby. Este router R5 no recibiría ninguna actualización de esta falla, de ese router que se cayó, porque es Total Stubby, ¿sí? Es muy restrictiva, no recibe ninguna actualización. Lo único que conoce R5 es su propia área, nada más su área, eso es todo.
R1 es stop, conoce toda la topología, él sí, pero lo que no conoce son sistemas autónomos externos. A él no le llegan actualizaciones de ningún sistema autónomo externo. Ahora, R3 pertenece al backbone, es un área normal. R2 y R4, además de pertenecer a sus propias áreas, también pertenecen al área 0. Por lo tanto, ellos también se comportan como routers que pertenecen al área normal, es decir, backbone. Entonces, ellos iban a recibir todas las actualizaciones que hay, todas. Recuerden que un área normal no tiene restricción. Inclusive, si estuvieran conectadas a un sistema autónomo externo, a través de una VR, también verían esas actualizaciones. Las verían en su tabla de ruteo. Recuerden cuando digo que ven o no ven ciertas actualizaciones, me refiero a que en su tabla de ruteo se ven esas rutas o no se ven esas rutas. ¿Sí? Entonces, para el área Total Stubby, solamente va a haber rutas en su tabla de ruteo de su propia área. Para R1, que pertenece a un área stop, va a haber en su tabla de ruteo rutas de su propia área y de todas las demás áreas a las que pertenece en el sistema autónomo, es decir, todo lo que vemos aquí. Y para routers que pertenecen a áreas normal, tipo normal, van a ver toda la topología a la cual pertenecen, es decir, el área 111, el área 0 y el área 2, van a verla completa, más rutas de un sistema autónomo externo, en caso de que estén conectados a él. ¿Sí? Esto es, entonces, que el área 0, o en general todas las áreas que sean normal, van a ver absolutamente todo. Sí, en sus tablas de ruteo van a estar completas. Y nuevamente, estamos hablando de áreas de actualizaciones, ¿sí? Es decir, de tráfico de ruteo. El tráfico de usuario no tiene problema. Él sigue circulando por toda la topología de origen a destino, sin restricciones. ¿Okay? Bien. Bueno, esto es más de lo mismo. ¿Sí? Ahora, vean esto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, aquí? Vean, del lado izquierdo tenemos un área 111 que es stop. Y del lado derecho, bueno, tenemos el backbone, que es el área 0, es área normal. Y del lado derecho tenemos el área 222, que es también un área normal. ¿Sí? Es el área 2, no es el área 0, pero también es un área normal. Bien, esa línea que dice sumarizadas, cuando vean algo que dice sumarizado como acá, piensen simplemente en subredes que están anunciando. Subredes. ¿Sí? La mayoría de los libros y en todos lados donde vean OSPF, van a ver que una ruta que se anuncia la van a manejar como sumarizada. ¿Sí? Simplemente así le dicen. En inglés, todo lo que se refiere a subredes lo van a decir summary. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé por qué es ese argumento de manejarla como sumarizada. Realmente ningún libro lo explica. A pesar de que he tratado de buscar el por qué, no hay alguna respuesta, y a la gente que he preguntado tampoco sabe. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que los desarrolladores de OSPF así lo bautizaron. Todas las subredes que se anuncien en OSPF para sus tablas de ruteo, en actualizaciones para tablas de ruteo, se conocen como sumarizadas, rutas sumarizadas, así simplemente. Bueno, entonces vean, cuando hay una actualización de una ruta, de aquí hacia acá, como es un área stop, y viene de su misma área, mejor dicho, de su mismo sistema autónomo al que pertenece, o son también rutas, o pueden ser también rutas de otras áreas, van a pasar tal cual, vean, de una ruta sumarizada
continúa como sumarizada, es decir, de un segmento de IP que se anuncie y que venga de otras áreas, no hay problema, las va a recibir y por lo tanto las va, en su tabla de ruteo las vamos a ver. ¿Sí? Tal cual, esas subredes. Bien, cuando viene una ruta, vean, externa, es decir, que venga de otro sistema autónomo externo, no al cual pertenecemos, sino podría ser otro como el que está aquí en la nube, un externo. Entonces, recuerden que stop, tipos área stop, no ven rutas de otros sistemas autónomos. Ven nada más las del propio sistema autónomo. Entonces, cuando pasa su ABR, vean que va del área 0, o sea, normal, a un área stop, lo que hace el ABR es bloquea esa ruta externa de un sistema autónomo externo. Lo bloquea. ¿Y qué es lo que hace? El ABR genera una ruta estática. ¿Sí? Entonces, no deja ninguna ruta del sistema autónomo externo, lo bloquea, pero en su lugar genera una ruta estática. El ABR genera esa ruta estática y la propaga a toda su área. Entonces, propaga toda esta ruta estática a todos los routers. Si aquí hay más routers conectados, esa ruta estática se redistribuye a todos. ¿Sí? De tal forma que esa ruta estática va a ser usada para que en caso que el router R1 o cualquier otro que esté dentro de esa área quiera llegar a un sistema autónomo externo, una dirección de un sistema autónomo externo, como no la va a tener en su tabla de ruteo esa ruta externa, entonces va a usar la ruta estática, ¿sí?, para llegar a ese sistema autónomo externo. Recuerden que una ruta estática apunta hacia un elemento que sería el default gateway o la puerta de enlace. En este caso, para todos los routers internos, la ruta estática está apuntando a R2, a esta interfaz de R2. Esta interfaz de R2 es la puerta de enlace, ¿sí?, para todas las rutas que no existan en la tabla de ruteo de los routers que están en esa área stop. ¿Sí? Recuerden que stop sí ve las demás áreas, por lo tanto en su tabla de ruteo vamos a ver las subredes de otras áreas. Pero si buscamos a lo mejor una ruta que pertenece a un sistema autónomo externo, no la vamos a ver ahí en la tabla de ruteo. Por lo tanto, lo que hace el router es enviar ese tráfico, ¿sí?, usando la ruta de default que creó el ABR. Dice, pues no encuentro en la tabla de ruteo la ruta de destino en otro sistema autónomo, por lo tanto uso la ruta de default, y esa ruta de default, como les digo aquí, me lleva a esta interfaz de R2, es decir, me lleva hacia el ABR. Entonces el ABR, recuerden que pertenece al área 0, y el área 0 puedo ver todas las rutas de la topología en la que estoy y de otros sistemas autónomos. Entonces, como él sí ve todo, porque pertenece al área 0, que es normal, va a ver en su tabla de ruteo cuál es la ruta a seguir hacia esa ruta externa y envía allí el tráfico. ¿Sí? Bueno, y por el otro lado, vean, R5 pertenece a un área normal. Ahí no tiene problema, ahí va a recibir todas las rutas sumarizadas, o sea, todos los segmentos de otras áreas, pero también va a recibir de las rutas externas. Entonces aquí R5 no necesita ninguna ruta de default. Como tiene su tabla de ruteo y ahí va a ver también rutas externas, entonces sabe cómo llegar hacia el destino. ¿Sí? Esa es la ventaja que tienen los routers de área normal, que no necesitan ninguna ayuda externa, digamos. Todo lo ven en su tabla de ruteo. No es bueno en la práctica, porque recuerden que verían todas las rutas de toda la topología, que podría ser muy grande, más las externas. La mejor solución es usar áreas stop
pero sobre todo Total Storage, ¿sí? Bueno, ahorita hablamos de esta ruta de default, esto que está aquí. Esa es la ruta de default. Bueno, vean, esta es la tabla de ruteo, vean, de R1. Es este router de la izquierda. Este es R1, ¿sí? Este es área stop y es un router interno R1. Si vemos la tabla de ruteo, ¿qué es lo que encontramos aquí? Vean, encontramos que esa tabla de ruteo tiene una ruta interárea, es decir, es una ruta a otra área, eso es permitido porque es stop. También ve rutas de su propia área, por supuesto, ¿no? Porque pertenece a esa área. Pero vean ¿esto qué es? Es la ruta estática que está apuntando hacia el ABR. Si yo busco una ruta externa hacia otro sistema autónomo, no va a existir aquí en mi tabla de ruteo. ¿Qué hago entonces? Como aquí lo dice, acá arriba dice, gateway como último recurso, ¿sí?, de este router es esta dirección. Y esta dirección es justamente esta. ¿Sí? Y dice, ¿a dónde apunta? Hacia la red 0000. ¿Qué significa esta nomenclatura que está aquí? .0.0.0 diagonal 0. Eso significa que es la red de redes. Es la red de todas las redes del mundo. ¿Sí? Y eso es que todas las redes del mundo son resumidas en una diagonal 0. O sea, 0.0.0 diagonal 0. ¿Qué significa eso? Que si ustedes se dan cuenta, cuando estuvimos viendo subneteo, entre mayor sea la máscara, es decir, 30 bits, 31, 32, el número de nodos es más corto, es menos, son menos nodos. ¿Sí? Cuando la máscara la vamos recortando, eso significa que está abarcando más nodos. Por ejemplo, una diagonal 24 tiene más nodos que una diagonal 27. Una diagonal 16 tiene más nodos que una diagonal 24, por ejemplo. Una diagonal 8 más que una diagonal 20. Una diagonal 3 mucho más que una diagonal 10. Si se dan cuenta, a medida que vamos recortando la máscara, va abarcando más nodos. Por lo tanto, cuando la máscara tiende a 0, dirían los matemáticos, la cantidad de nodos se va a infinito, es decir, a todos los nodos que tiene IPv4. Por eso, esta nomenclatura 0.0.0 diagonal 0 representa todas las redes del mundo. Entonces, en pocas palabras, si aquí la tabla de ruteo es esta, no encontraste la ruta destino que estás buscando, ¿qué haces? Pues entonces vete a esta subred, que es todas las redes del mundo. O sea, todo lo que no encuentres aquí en tu tabla de ruteo, seguramente está aquí en todas las redes del mundo. Ve ahí. ¿Y cómo le hago para llegar ahí? Bueno, ve a esta dirección, que es el router vecino, que te va a llevar hacia el ABR. Eso es como se lee esta ruta estática. Recuerden que las rutas estáticas tienen un costo, ¿sí? Cuando nosotros las configuramos, un costo que es 1 por default, ¿sí? Pero en este caso no tiene 1, porque recuerden que esta ruta estática la generó el ABR y la propaga en su área. Entonces aquí me está diciendo, para llegar al ABR me cuesta 782, pero no tengo otra opción porque no existe ninguna subred en la tabla de ruteo, que es a la que quiero llegar. Entonces toma esa, ¿sí?
Y así es como se lee esta tabla de ruteo. Bueno, pues esta es la otra tabla de ruteo, pero esta es de una ABR. Recuerden que la ABR pertenece al área 0. Por lo tanto, si es al área 0, no tiene ninguna ruta estática. Y vean, aquí no la tiene. Pero sí veo rutas de otros sistemas autónomos. Aquí sí los veo, porque sí me llegan las actualizaciones en las áreas tipo normal. Como el ABR pertenece a un área normal, que es el área 0, sí veo las actualizaciones. ¿Ok? Bueno, este es el resumen de lo que estamos comentando. ¿Sí? Del área stop. Y bueno, Total Stop, como les decía, es la más restrictiva. ¿Qué sucede cuando hay una actualización? Si es una actualización que viene de otra área, ¿qué sucede? No lo permite. Si viene una actualización de un sistema autónomo externo, tampoco lo permite. Aquí está. Ninguna de estas dos actualizaciones los permite. Entonces, ¿qué sucede? El ABR, que es este, y que pertenece a un área Total Stop, ¿qué hace? Genera una ruta de default. Una para ambos casos. Y esa ruta de default, ¿a dónde apunta? Al ABR. ¿Sí? Apunta al ABR. Entonces, vean, el caso de un área Total Stop, todos sus routers internos, nada más van a ver las rutas de esa área. No van a ver del área backbone, no van a ver del área normal o cualquier otro tipo de área que haya ahí. No van a ver. Entonces, como no ven ninguna otra ruta, ¿sí? Nada más van a ver su propia área, en su tabla de ruteo, su área a la que pertenecen. ¿Cómo llego a otras áreas? Bueno, la primera pregunta, ¿llego a otras áreas y puedo llegar o enviar tráfico a otros sistemas autónomos? Sí, igual que en un área normal o igual que en el área stop. Pero ¿cómo le hago para llegar allá si no lo veo en mi tabla de ruteo? Por la ruta estática que genera que genera y que anuncia y propaga el ABR. Entonces, si vemos la tabla de ruteo de un router Total Stop, es esta. Vean cómo va a haber rutas de su misma área, que podrían ser todas estas, pero tengo una ruta estática, ¿sí? Esta ruta estática está apuntando ¿a dónde? Al ABR, que es la salida al ABR. Pero, si yo no veo la ruta que busco, entonces tomo esta ruta porque es la ruta de default que apunta a todas las demás redes que hay en el mundo. O sea, yo no las tengo en la tabla de ruteo, no hay problema. Tomo la ruta estática de default y me saca hacia el ABR. Y luego el ABR, recuerden que pertenece al área 0, él ve en su tabla de ruteo tiene todas las rutas de su topología y de otros sistemas autónomos. ¿Sí? Y vean la nomenclatura que aquí tiene. O y A. ¿Qué significa? Que es anunciada por SPF, que es interárea, es decir, que es una ruta que me puede llevar a otras áreas, pero además el asterisco significa que es de default. Es decir, que si yo no veo ninguna ruta aquí que me lleve a donde yo quiero, entonces tomo esta porque es la de default. Es decir, la tengo que tomar a fuerza. ¿Sí? Y es así como en las tablas de ruteo de una área Total Stop se ven. ¿Sí? Esto Disculpe, es... profesor. Dime. ¿El costo de 782 es para que lo tome como la última opción o no tiene relación con eso? Realmente este 782 nada más es lo que cuesta llegar al ABR, ¿ok? Porque es quien generó la tabla de la ruta estática. Pero como es la única opción, no importa que cueste uno, que cueste 10,000, es la única opción, lo tienen que tomar.
¿Me explico? Es decir, cuando es la única opción, pues no te queda de otra. Sí, sí. ¿Sí? Es el mismo caso para los routers. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es un ejemplo del ABR de Total Stovey. Vean cómo el ABR de Total Stovey no tiene la ruta estática. Y nuevamente, ¿por qué no la tiene? Pues porque también pertenece, recuerden que pertenece al área 0. El área 0 es normal, por lo tanto no requiere ruta estática porque ve todas las rutas de toda la topología y de otras áreas externas. Vean aquí cómo estamos viendo rutas externas, o sea, de otro sistema autónomo. Estamos viendo rutas de otra área y estamos viendo rutas de su propia área, que es esta. Y además estamos viendo rutas directamente conectadas a este router. ¿Sí? Entonces vemos toda la tabla completa. ¿Sí? Y es como podemos ver las áreas Total Stovey. ¿Preguntas? Yo sé que es mucho, pero con esto hemos dado un repaso, bueno, hemos dado la primera parte o la primera revisada de la teoría de múltiples áreas, pero a medida que hagamos prácticas en el laboratorio verán que vamos a ir reforzando todo esto. ¿Sí? Es decir, la práctica va a reforzar la teoría. Les voy a explicar cómo vemos la tabla de ruteo, cómo se configura, bueno, además, ¿no? Entonces, todo esto es importante que ustedes lo vayan leyéndolo, traten de entenderlo, por favor. Esta parte que estamos viendo no vamos a ver en SSA, porque como les digo, es como Total Stovey, es exactamente lo mismo, nada más que si me permite, vean acá, es NSSA, no su Stovey Area, y sí me permite conectar a SBRs. Por lo tanto, las actualizaciones de rutas externas o de sistemas autónomos externos van a cruzar la red aquí por este tipo de área. Si fuera Stop o Total Stovey no lo permite. Pero eso no lo vamos a ver porque ya es extendernos mucho en el curso. Nunca lo he visto en este curso. Nada más se los comento como ahorita, porque sería más teoría todavía. El curso no es tan... Me refiero, las horas disponibles para este curso no son tantas. Por lo tanto, no lo vamos a ver. Pero aquí viene algo de la teoría. ¿Ok? Entonces, pues ya nada más nos queda hacer una configuración de esta parte. Hasta este momento, ¿alguna pregunta más? ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, lo que les voy a pedir para el próximo jueves para empezar ya a configurar, bueno, además de que le den un repaso a la teoría, y si tienen dudas el jueves vemos esas dudas, es hacer esta topología, ¿sí? Esos 5 routers, vean cómo son áreas, aquí está el área 2, el área 0 y el área 1. No configuren todas las áreas, lo que les pido es que configuren las interfaces con las direcciones que ahí tienen, de las subredes. Y el jueves, durante la clase, configuramos OSPF con sus áreas. Aunque aquí está ya el área para configurarse, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Pero vean cómo está configurado para R1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Pero traigan por favor esta configuración, esta topología, con los 5 routers y con las direcciones IP en cada interfaz. Nada más con eso. Para configurar paso a paso OSPF, para que vean las diferencias de primero configurarlo como un área normal todo, y luego configurar el área stop y total stop. ¿Ok? Para el jueves. ¿Les parece? Ok, profe. Sí, profesor. Sí, está bien. Sí, profe. Muy bien, entonces, con esto terminamos la teoría de OSPF, que es un montón, o sea, hay que aprender muchas cosas, porque con una explicación así como lo di, pues no se aprende mucho, hay que practicarlo, ¿sí?
y hacer la topología nada más para el jueves, configurar OSPF. ¿Dudas? No, profe. No, de momento. Bueno, entonces nos vemos el jueves, porque sí fue, no sé, como casi 2 horas, ¿no? De teoría, que es pesado. Espero que no se hayan dormido, y si se durmieron, pues ya no van a tener sueño y pueden dedicarlo a seguir estudiando. Y el jueves nos conectamos entonces, a las 7:30. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok, Muy bien. está muy bien. Antes de que se me olvide, vieron ya sus calificaciones, ya están en el sistema. Lo que me interesa nada más que me digan que lo que está en el sistema es de acuerdo a lo que ustedes vieron ya en su calificación, en el examen. Si es eso y no hay ningún comentario más, entonces pues ya voy a cerrar la calificación. ¿Ok? Ok, profe. De Sí, acuerdo. profe. Sí, profe, está bien. Está bien, profe. Pues nos vemos el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Buenas profe. noches. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Hasta luego.